presentación y quisiera que empezáramos ya luego y empezar con una bibliografía del destacado antropólogo Michel Agier. Voy a hacer como tiene mucha experiencia, mucho trabajo y entonces quisiera hacer un pequeño resumen, pero en fin, es antropólogo, director de investigación en el Instituto de Investigación para el Desarrollo y director de estudios de la École des Hautes Études en Ciencias Sociales, a donde imparte la cátedra Antropología del Desplazamiento y las Nuevas Lógicas Urbanas. Ha sido profesor visitante en varias universidades, en la Universidad Federal de Bahía, Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, la Universidad Católica de Lovaina, el Instituto Universitario de Lisboa, Universidad de Michigan en Ann Arbor, la Universidad Nacional de Jiangsu en Taiwán y la Universidad de Buenos Aires en Argentina, nomás para nombrar algunos lugares donde ha estado el profesor Michel Agier. Su investigación y docencia se centran en la relación entre la mundialización humana, las condiciones y los lugares de exilio y la formación de nuevos contextos urbanos. Entre 2005 y 2009 coordinó Asilos, un programa de investigación sobre los refugiados, víctimas y clandestinos en el mundo. Desde febrero de 2013 es el responsable de un nuevo proyecto que se llama Un Panorama Mundial de los Campamentos, Formación y Gobernabilidad de los Lugares de Movilidad Transnacional. Después de 12 años en el Centro de Estudios Africanos, donde fue director de 2004 a 2010, se incorporó al Instituto Interdisciplinario de Antropología de lo Contemporáneo, en el equipo Laboratorio de Antropología Urbana. El profesor obviamente tiene muchas publicaciones. Yo quisiera mencionar, más bien tengo 3 ejemplares aquí, y a ver si no mastico demasiado el francés. La condición cosmopolite, la antropología du piège identitaire. Uno. Otro en inglés, traducido al inglés, On the Margins of the World, the Refugee Experience Today, y Managing the Undesirables, Refugee Camps and Humanitarian Government. Entonces, yo creo que con eso le quiero dar más tiempo al profesor. Comencemos. Muchas gracias y muy bienvenido a Tijuana. Muchas gracias. Y muchas gracias a los organizadores, a la revista Frontera Norte. Yo voy a intentar hablar en español, quizá con algunos colombianismos, pero sobre todo una especie de portuñol que por favor me perdonen. Esta conferencia parte de una reflexión que se fue desarrollando durante varios años en torno a los desplazamientos y las fronteras, que se basó en investigaciones de campo llevadas a cabo en África, en Cercano Oriente parcialmente y en Europa, con personas consideradas como extranjeras. Basada en esas dichas investigaciones, considero la condición cosmopolita como la experiencia vivida en las situaciones de fronteras y, en fin, tocaré el tema de los debates sobre la globalización, la cosmopolítica, yendo más allá de la cuestión identitaria y del multiculturalismo. Mismo que la globalización humana ha quedado muy rezagado con respecto a la voluminosa y fácil circulación de los capitales, de las mercancías, de las ideas políticas o de las imágenes, de cualquier manera, la globalización en general vuelve más inciertas las fronteras existentes y más frágiles las que pueden aparecer en el futuro. En 2010 se estimaba en 214 millones el número de migrantes internacionales, es decir, el 3% de la población mundial,
un número que se ha triplicado desde 1970. La tercera parte de esas migraciones va de los países del sur hacia el norte y la otra tercera parte entre los países del sur. Y finalmente, la otra tercera parte entre países del norte y de norte a sur. Se trata de la segunda gran ola de migraciones del periodo contemporáneo en el mundo, después de la de finales del siglo XIX e inicio del siglo XX, que se vio marcada esencialmente por movimientos importantes de Europa hacia las Américas. Estas cifras tenderán a aumentar todavía considerablemente en las décadas futuras. Se considera que hoy en día Europa, América del Norte y los países del Golfo son las tres principales regiones de inmigración, incluso si casi todas las regiones del mundo están implicadas. Además, 740 millones de personas se desplazan al interior de su propio país. Todas las investigaciones subrayan el aspecto multidireccional y diversificado de los desplazamientos actuales. La referencia al planeta en su globalidad va reemplazando cada vez más la concepción postcolonial de los espacios de la migración internacional, cuando los migrantes del sur se dirigían hacia sus antiguas metrópolis. Y los migrantes ya no consideran al país receptor como un país único y definitivo de instalación. Podemos entonces pensar que es la mismísima forma social del mundo la que se encuentra en recomposición y que desde un punto de vista antropológico, la dimensión cosmopolita de la vida se difundirá aún más en los años venideros. Quería tratar, para introducir mi presentación de los datos de investigación, quería tratar de la cuestión de la cosmopolítica más allá de la que se llama la trampa identitaria y más allá del multiculturalismo. Algunos filósofos contemporáneos han vuelto a traer a colación la cuestión del cosmopolitismo en el contemporáneo, estableciendo un puente entre nosotros y el siglo de las luces. Lo que hacen es pensar la posibilidad de un llamado mundo común, en un contexto en el cual nuestro planeta se ha convertido en la realidad más amplia, englobante y común, compartida por todos los seres humanos, más allá de sus diferencias culturales y de las desigualdades sociales, espaciales o económicas que los separan. Esos filósofos contemporáneos señalan así la existencia de un nuevo objeto de reflexión relacionado con lo político y con la organización social. ¿Cuál es la realidad contemporánea que vivimos hoy y cuál es la pregunta común que compartimos cuando desplazarse y compartir un mismo mundo se han vuelto técnicamente realizables? Todo se da como si las invenciones técnicas hubieran sido más rápidas que la invención social y política. Como si hubiera un retraso de una globalización con respecto a la otra. De hecho, ese rezago pone de manifiesto la diferencia entre la mundialización y el mundo común. Una distinción que llega hasta lo que el filósofo Etienne Tassin identificó como la mundialización del acosmismo, una sistematización de la destrucción del mundo sob pretexto de su dominación económica y tecnocientífica. Una contradicción, pues, entre la mundialización y la posibilidad de un mundo común. Ante ese acosmismo, es posible pensar alternativamente la movilidad como lo propio de los humanos en el mundo,
En virtud, nos recuerda Emmanuel Kant, el filósofo de las luces, en virtud del derecho a la posesión común de la superficie de la Tierra, sobre la cual, por ser esférica, los hombres no pueden dispersarse hasta el infinito, sino que deben finalmente soportarse los unos al lado de los otros, pues originalmente nadie tiene más derecho que otro a ocupar tal o cual lugar, refiriendo a la famosa citación de Emmanuel Kant en Vers la paix universelle, un texto de 1795. Esta visión del mundo sufre de angelismo, según algunos, y parece emanar además de un derecho natural. De hecho, constituye un pensamiento pacificado del mundo, que requiere eliminar los conflictos para desplegarse y que confunde así la cosmopolítica, o sea, la posibilidad de un mundo común, y el cosmopolitismo, digamos, una sociedad mundial que estaría en paz. Este último, todavía, el cosmopolitismo, requiere ser descrito etnográficamente desde el punto de vista antropológico o sociológico como el marco social de la cosmopolítica. Si retomamos a Etienne Tassin, el filósofo, una vez más, podemos decir con él que la cosmopolítica no es sino el conflicto permanente entre, por una parte, el acosmismo, la destrucción del mundo común, por la globalización, en nombre de la gobernanza tecnocientífica que segmenta, fragmenta, crea identidades confinadas y así destruye todo espacio de lo común. Y por otra parte, la búsqueda de un mundo común, es decir, la política en el sentido de Hannah Arendt. Es eso lo que convierte la movilidad internacional y junto con ella el devenir del estatus del extranjero en una cuestión política contemporánea y premonitoria de la posibilidad del mundo aún en el sentido de Hannah Arendt, puesto que plantea la cuestión de la igualdad a esta escala mundial. A estas alturas ya habrá quedado claro que distinguir en el análisis entre el cosmopolitismo como hecho social, antropológico, y la cosmopolítica es esencial para reconocer al uno y a la otra y para comprender mejor la relación entre ambos. Siendo así, podemos decir con el filósofo Etienne Balibar que la cosmopolítica contemporánea es una forma de política particularmente equívoca que no está hecha sino de conflictos de universalidades sin solución preestablecida y que abre completamente el campo a la competencia entre cosmopolitismos alternativos, en su último libro, Século. Sin embargo, la concepción de una política mundo o cosmopolítica formada a partir de los conflictos de universalidad o conflicto de universalismo, según Judith Butler, induce otras asociaciones, de las cuales podemos decir de manera general que tienden a retomar el credo culturalista e identitario como si los distintos conjuntos abstratos y petrificados de cuadros culturales descontextualizados y de identidad tuvieran que compararse o confrontarse los unos con los otros. Esta es la operación de reducción contextual y atemporalidad que realizan tanto el perspectivismo y las ontologías identitarias de la antropología postestructuralista. Pienso en América Latina principalmente a los trabajos de Eduardo Rivero de Castro sobre el perspectivismo amerindio, como también
a partir de posturas ideológicas muy distintas, los esencialismos estratégicos preconizados por algunos intelectuales postcoloniales como Gayatri Spivak o el historiador Mamadou Diouf. En estos últimos, la justificación teórica de la postura estratégica, es decir, política, de una identidad propia en cuanto subalterno, precede a la cuestión de la posibilidad de un mundo común. En su último libro, Judith Butler caracteriza más esta postura hablando de la cohabitación. La cohabitación como siendo un acuerdo político mínimo en todos los universalismos en competencia a la escala de la cosmopolítica. Para salir del culturalismo y de la trampa identitaria inherentes a esas diferentes perspectivas, resulta pertinente recontextualizar y recontemporaneizar la reflexión, pues la cosmopolítica no se define y no se transforma sola. El contexto en el que ésta se concibe y donde opera es un movimiento permanente. En este punto del debate, la cuestión que planteo estaría relacionada con lo que llamo la biblioteca antropológica de los filósofos del político. Estos parecen dar por supuesto el relativismo cultural y su expresión bajo el nombre de multiculturalismo en el marco nacional, como siendo la base, el contexto antropológico de la cosmopolítica. Esto convierte ese background en una base identitaria igualmente virtual y petrificada, pues la identidad parece ser un referente indispensable a estas interpretaciones, aunque su realidad siga siendo indemostrable. Así, por ejemplo, ya ha referido filósofo Etienne Balibar, recuerda en el libro Seculum sobre estos conflictos de universalismos, él recuerda los límites de su, comillas, propia referencia a las diferencias antropológicas como una cosa en sí misma, a la vez imposible de eliminar e inaccesible de manera directa, dice él. Este comentario me remite necesariamente a un otro comentario que de Claude Lévi-Strauss acerca de la identidad en un seminario que organizó en los inicios de los años 70, que él considera como un hogar virtual al cual nos parece necesario referirnos sin cesar, sin que se produzca nunca la realidad de una cosa o de una experiencia que puede ser descrita como tal. O tal como los señalaban Brubaker y Cooper en Beyond Identity, conviene preguntarnos lo que podríamos poner en el lugar de la palabra identidad para darle sustancia. O más precisamente, refiriendo a mis investigaciones de campo en África o en Brasil, sobre estas cuestiones de identidad racial, identidad cultural, etc., conviene reconocer que describir la identidad es siempre describir otra cosa, una relación con los lugares, identifico a tal u otro lugar, relación con los bienes, relación con los otros, familiares o extranjeros. Oímos hablar frecuentemente de las heridas de la identidad, de las pérdidas de identidad, de las búsquedas de identidad. Eso como realidad vividas profundamente, perturbador,
traumáticas, a veces, pero la identidad misma o la identidad en sí nunca es una cosa o una verdad que podemos describir en sí y que sea suficiente para explicar un estado de la sociedad o de la política. Yo no pretendo tomar una posición por encima de los debates filosóficos con respecto a la cosmopolítica y quisiera, por el contrario, proponer una otra biblioteca antropológica para estos debates, dirigiéndonos de nuevo la mirada hacia el trabajo de campo. Esta propuesta claramente se distancia de la imagen de una antropología especializada en la alteridad exótica, lejana, una alteridad cultural relacionada con las imágenes etnológicas de la diferencia, y que no haría sino confirmar la segmentación identitaria del mundo y de los saberes. El aporte de la antropología, me parece, a esta reflexión vendrá más bien en virtud de su anclaje sobre terrenos nuevos para ella, terrenos en los que se constituye la condición cosmopolita, condición designa el sentido de una realidad, no de una identidad, de una realidad, de una forma de presencia en el mundo, ni petrificada ni identitaria, sino contextual y situacional. Es lo que yo veo en el momento de la investigación. Esta experiencia es aún más perceptible debido a que es vivida cuando es vivida por personas en movimientos que atravesan fronteras o, cada vez más a menudo, que son bloqueados en las fronteras. Este aporte de la antropología se basa así en la observación de las situaciones de frontera y en el concepto que emana de la descripción, el de hombre-frontera, cuyas figuras son tan numerosas como las situaciones observables. Rápidamente voy a presentar 4 figuras, figuras de hombre-frontera, hombre siendo la palabra en el sentido genérico de la condición humana, aludiendo a ambos géneros. Retrato de hombres frontera en época y en lugares distintos que nos ayudaron a presentar las diferentes figuras del extranjero. En contra de cualquier tentación identitaria y esencialista, plantearé que las considere como extranjerías relativas. En efecto, mientras una relación no ha pasado por la prueba de la realidad, sigue siendo indeterminada, imaginada y se despliega en lo absoluto, con el riesgo de producir quimeras identitarias protegidas tras muros verdaderos, de verdad. En cambio, enmarcado en una situación, lo extranjero y ajeno se relativiza y la alteridad que era absoluta o radical, terminando con los términos frecuentemente usados, radical en el sentido de que mi manera de ser y de pensar es descrita por los otros como radicalmente distinta, se convierte en una alteridad que tiende a reducirse o incluso a desaparecer totalmente, pues entonces, o si no a desaparecer totalmente, pues entonces se hace posible el descubrimiento de la singularidad del otro. Singular por excelencia, el otro cercano ofrece la mejor oportunidad de hacer que se desvanezcan en la conversación democrática, con la palabra usada por Hannah Arendt, en la conversación democrática o en el amor, las caricaturas identitarias asignadas al otro lejano,
y más aún al otro radical. Hay pues grados de extranjerías diferentes según las situaciones de fronteras que vivamos y según el momento en esta situación. En este universo fronterizo, es este universo fronterizo el que yo quisiera recorrer ahora. Veremos entonces que la dimensión nacional de lo ajeno, la más mencionada en los lenguajes del poder y del saber, cuando se alude al extranjero, abarca muchas otras dimensiones. Un primer ejemplo sería, una primera figura sería la figura del errante. Si tomo, por ejemplo, el trayecto de un migrante africano indocumentado en París, como son muchos, entonces se ve que él ya tiene un percurso que va de la Guinea hacia Dakar, queriendo ir para Estados Unidos para hacer estudios y finalmente intentando ir para Francia. Después regresa a Conakry y más tarde llega a Francia por avión con un pasaporte falso. Es arrestado, colocado en una zona de espera en el aeropuerto de Roissy, después liberado por la policía a medianoche en París, una ciudad que no conoce, duerme en una parada de autobús, después en un edificio abandonado, más tarde en un albergue de la Cruz Roja y luego en la casa de Nanterre, llamada Casa de Nanterre, es casa para los sin techo. Después va a Alemania, más tarde a Holanda, para buscar un trabajo al hablar o una regularización, y luego se va a Bruselas, en donde empieza a trabajar clandestinamente y vuelve para París, a donde se encuentra en una casa de alojamiento de urgencia por la Fundación Emmaus, que es una fundación de ayuda a errantes. Los investigadores que trabajan con él, que encuentran él, hablan de este lugar como un observatorio del mundo. Dicen, los relatos de los ocupantes hablan de la larga errancia de los cuerpos, de los afectos, de la identidad, pero también de algo muy concreto, la necesidad de esconderse en un barco, en un camión, de cambiar de lugar permanentemente. Podemos decir que eso nos introduce para una primera figura del extranjero, la figura de la errancia vivida sin como aventura. Una figura no tan nueva es de hecho el vagabundo o el errante, es una figura antigua que en épocas pasadas ha propiciado la reflexión y que la propicia todavía en ciertos lugares, bastante cercano al vendedor ambulante o al nómada. Es un extranjero que no abandona nunca la libertad de ir y venir, según el sociólogo Georges Simenon. Llegó hoy y podría irse a mañana, incluso si no lo hace. No tiene domicilio fijo y eventualmente de manera temporal puede no tener techo. Esta figura teórica de la errancia se amplía y se complejiza en la actualidad. La figura allí no designa una persona en particular, es un momento que viven numerosas personas que se desplazan, entre ellas aquellos que son llamados migrantes cuando atraviesan o pretenden atravesar una frontera nacional. Si bien la figura del errante o del vagabundo no es nueva, un breve panorama de las fronteras alrededor de Europa ofrece la imagen de un nuevo mundo contemporáneo de la errancia. Partiendo de los peldaños orientales de Patras en Grecia, a donde hice una investigación en los campamentos de migrantes afganos esperando ir para Italia por barcos.
Los migrantes afganos que se encuentran en los sitios de paso fronterizos son bloqueados a la frontera. Representan una figura renovada del vagabundo sin autoctonía que podrían reivindicar, pues aunque tienen padres afganos, nacieron en su mayoría en los campos pakistaníes o en Irán, y tampoco tienen lugar preciso de llegada, de tal manera que ya están más anclados globalmente, anclados en el global, que muchas de las vidas de viajeros afirmadas y mostradas como globales en los spots publicitarios de la globalización. En el otro extremo occidental del Mediterráneo, en la región de Almería, en Andalucía, el momento posterior al paso de la frontera desde Marruecos para Gibraltar o a través de los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, coloca a los migrantes africanos en situación de vulnerabilidad relativa, de incertidumbre en un tiempo de latencia y de búsqueda de solución. Entre el viaje mismo y la estancia prolongada en la frontera, se forma todo un mundo de la migración clandestinizada. Del otro lado del Mediterráneo, al sur, en la ciudad de Rabat, en Marruecos, o en el bosque cercano de Ceuta y Melilla, las residencias, viviendas colectivas en la ciudad o los campamentos en el bosque se convierten en lugares de regulación social y de cierta estabilidad en la inestabilidad. En este marco, su organización social, su relación con las identidades de origen nacional o de otro tipo se convierten en temas importantes, en cuestiones prácticas que los migrantes deben resolver, pues cada campamento o cada gueto, como se llama, por donde transitan, se convierte, como el albergue Emmaus que hablé en París, en un pequeño mundo cosmopolita. Un poco más lejos hacia el este, en el Sahara, un territorio deslocalizado va surgiendo debido a los recorridos de los migrantes que lo atraviesan desde Níger hacia Libia o Argelia, tal como lo indica el geógrafo Julien Brachet. Segundo este último, a lo largo de esas redes y albergues se ha formado un verdadero campo migratorio desde Sahel hasta las orillas mediterráneas, definido como un desierto cosmopolita. A lo largo de los recorridos, los migrantes se encuentran también en guetos, en estas caminadas en el desierto, según el término utilizado por los migrantes mismos. Esas personas nunca están seguras de llegar al final del camino que han abierto y lo reelaboran imaginariamente como una aventura. Por supuesto, ese imaginario del aventurero no puede ser separado de las condiciones en las cuales, en el contexto de relaciones norte-sur profundamente inequitativas, los migrantes clandestinos intentan controlar su herencia, voluntades o estrategias interrumpidas, desviadas, incesantemente reformuladas. En este intento de control que caracteriza al aventurero está toda la energía de aquellos y aquellas que no sabrían decir exactamente a dónde los llevará el camino en el que se encuentran, pero que se adaptan a esta herencia convirtiéndola en el contexto de su organización social y de su subjetividad. Se trata de un pensamiento del movimiento que ayuda a imaginar la posibilidad de avanzar en un entorno completamente adverso. Por el momento no vivo, dice el migrante del cual hablé al inicio en la casa de Emmaus, en París. Por el momento no vivo. Actualmente estoy bloqueado y sigo
envejeciendo. El combate que empecé está durmiendo, pero no ha muerto. Ahora estoy en posición de debilidad, retrocedo. En cuanto tenga fuerza podré regresar, etc. Todo indica que con esas palabras la aventura es uno de los lenguajes de la incertidumbre, uno de aquellos que dan la capacidad al sujeto de pensar y de actuar hacia un horizonte de vida en un contexto siempre peligroso. Tres otras figuras se destacan en mi investigación, de las cuales voy a hablar muy rápidamente, siendo que probablemente las encontraron en un cuadro, en un contexto de la revista. Es la figura del paria, que son los refugiados en los campos de refugiados, que podemos decir que son lugares de confinamiento, pero también de transformación cultural. El campo de refugiados es un espacio global en un lugar preciso. La figura de los metecos, que también es una figura antigua, reactualizada en la situación de migrantes sin documentos, pero trabajando en la ciudad, es decir, trabajadores, pero no sin derecho a la ciudad, sin derecho a la política. Y en fin, la cuarta figura, que es la figura, retomando la palabra del filósofo Michel Serres, que llama el tercero instruido, es decir, el propio sociólogo Alfred Schultz era un exilado en los Estados Unidos en los años 40 y describió él mismo su propia experiencia como una caminada longa y dificultada en un laberinto cultural. Y me pareció que es laberinto cultural, es lo que viven todos esos tipos de migrantes, sean ellos los errantes, vagabundos, aventureros, sean ellos los paria o los litecos. Concluyendo, quisiera volver a la condición cosmopolita y precisar lo que yo entiendo por esta noción desde el punto de vista antropológico. Finalmente quisiera proponer algunas reflexiones sobre los usos posibles de esa noción en el debate sobre la cosmopolítica. Lo que yo he querido describir con las figuras son figuras de movilidad, son posiciones sociales de diferencia o extranjería relativa, que toman en cuenta las dimensiones del trabajo, de la residencia, del itinerario personal y familiar, y que a través de todo eso se inscriben en contextos en los que cada persona vive su calidad de extranjero y se transforma culturalmente al vivirla. Y los nombres que elegí para dar cuenta de esas experiencias, el errante, el meteco, el paria o el tercero instruido, pretenden ser claramente históricos, espaciales o relacionales, más bien que étnicos o particularistas. Las figuras son así tanto singulares desde el punto de vista de la experiencia como universales en su fundamento y en su proceso. Más allá de esa comprensión del hombre frontera, las situaciones evocadas nos llevan a ampliar la investigación a toda la condición cosmopolita. Ello supone, en primer lugar, el desnacionalizar del pensamiento, pero también el desetnicizar de este pensamiento acerca del extranjero, al incluirlo en un pensamiento antropológico de la alteridad en general y al mostrar en sus distintas variantes los grados relativos de extranjería según los contextos o en situación.
En cada nueva situación de frontera, se trataría de volver a plantear la siguiente pregunta: ¿cómo somos extranjeros y cómo dejamos de serlo? ¿Quién mejor que los desplazados y los desarraigados para mostrarnos la huella concreta, empírica de esa condición cosmopolita, digamos, ordinaria? Porque las personas que se encuentran en desplazamiento experimentan forzosamente las fronteras, tienen forzosamente el mundo en mente, incluso si no lo han deseado así, incluso si no era ese su proyecto, incluso si no construyen con eso una teoría personal del mundo, del global o del cosmopolitismo. Descubrimos ahora la evidencia del realismo y no del angelismo, del realismo cosmopolita de Emmanuel Kant, puesto que la Tierra es redonda, cuyo efecto es el de mantenerse alejado de toda utopía. Según los casos, la condición cosmopolita se manifestará como una buena o una mala suerte que engendra riesgos percibidos y miedos vividos en el contacto, una vez más, con lo no familiar. Una antropología social es necesaria, pues es en ese enfoque en el que una condición cosmopolita ordinaria, cotidiana, ni bella ni utópica, se convierte en el destino común de millones de personas diferentes en el mundo. La frontera es una experiencia que los acerca más allá de sus diferencias de origen, es un lugar y una experiencia que permite repensar los marcos de la alteridad y que permiten pensar la cosmopolítica más allá del multiculturalismo, porque de hecho los hombres frontera ya no pertenecen a las identidades de origen a las cuales los discursos identitarios los asignan cuando se les descubre en situaciones de frontera siempre renovadas. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias, muchas gracias al profesor Agier, y impresionante con el tiempo, yo no sabía lo que ibas a hacer, pero bueno, muy bien. Empecemos ya con los comentarios y tenemos aquí a Bárbara Estela y Olga Oches. Y Olga, ¿si quieres empezar? Muy bien, por favor. ¿Cuántos minutos puedo? Ok. Bueno, antes que nada, por supuesto, quiero agradecer a Michelle Agier por esta interesante, estimulante, provocadora conferencia, y también quiero agradecer a Miguel Olmos que me ha invitado a ejercer este papel fronterizo que corresponde al comentarista. Voy a hacer algunos comentarios generales, pero sobre todo quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer algunas preguntas, inquietudes, más que dudas propiamente, que me surgen al leer el trabajo. Bueno, como hemos escuchado, Michelle Agier nos invita a pensar la tensión que existe entre este desfase, el decalage entre la cosmopolítica y el cosmopolitismo, es decir, a tomar nota de la tensión que se produce cuando el proceso de mundialización que irrumpe en las sociedades contemporáneas, nos dice, compartir un mismo mundo se ha vuelto técnicamente realizable, no se le acompaña la invención social y política de un mundo vivido en común. Entonces, a lo largo del texto de Agier vamos viendo cómo estas dos realidades en tensión producen finalmente campos inéditos de observación para la mirada antropológica, que desde ahí puede justamente contribuir a este debate. Aquí un comentario general o una pregunta, no sé. Me parece que en realidad estamos hablando no de dos dimensiones en tensión, sino en realidad de tres. Estaríamos por una parte hablando de la cosmopolítica, por supuesto, esta realidad concreta producida por la globalización, el cosmopolitismo, pero también creo que hay una tercera dimensión que tiene que ver, digamos, más con
la filosofía política, o a lo mejor con un programa normativo, que podría verse reflejado, por ejemplo, en la crítica al acosmismo o en la referencia a Arendt, digamos, la cosmopolítica, el cosmopolitismo y este programa o visión a futuro sobre lo que podría ser este mundo puesto en común. Continúo entonces, a partir de estas 2 o 3 tensiones, diría yo, dimensiones en tensión, se nos propone como un nuevo espacio de observación para la antropología. Es el campo que se despliega en aquellos espacios donde concretamente se encuentran diversos universalismos, donde se ponen en contacto, donde se producen estos conflictos de universalidad, todo el tiempo con comillas, ¿verdad? Universalidad. En este punto, allí nos dice que surge la tentación de retomar el credo culturalista identitario que descontextualiza y petrifica las identidades. Y entonces nos dice él, propone que es necesario recontextualizar y recontemporaneizar la reflexión para salir de la trampa identitaria, del piège identitaire. Y sobre este punto creo que no nos dice mucho sobre este piège identitaire. Sé que este es objeto de otro libro, de otro trabajo, pero si tenemos la oportunidad de escuchar 3 palabras más sobre cómo es que se está planteando, que se está pensando este piège identitaire, creo que sería muy útil. Bien, entonces, siguiendo esta propuesta, recontextualizar y recontemporaneizar la observación de la tensión entre la cosmopolítica y el cosmopolitismo, pues se nos propone entonces ver qué es lo que constituye la condición cosmopolita. Creo que esta es una propuesta muy interesante que se va a concretar o que se va a ir aterrizando en estas 4 figuras de, yo diría personas frontera, hombres frontera, para evitar la aclaración. Estas 4 personas frontera, estas 4 figuras, ¿no? Creo que las 4 son muy sugerentes. El errante, que de alguna manera estaría atrapado en la movilidad, figé en la mobilité. El paria, que sería como la figura de la exclusión y la marginación a una escala globalizada. El METEC, donde la integración económica plena estaría contrastando con la exclusión sociocultural parcial y la exclusión política total, plena. Y finalmente este tercero instruido, que finalmente resulta en contraste una figura bastante más amable, menos trágica, digamos, que las anteriores, y que permite también vislumbrar como un espacio más propicio para la creación, para la construcción, para la traducción. Y entonces, para cerrar, y no usar los minutos que se me otorgan aquí, quisiera nada más terminar con 2 ideas. Por una parte, si reprensamos la propuesta de Michel Agier, enfatizando la dimensión espacial, creo que podríamos pensar estas 4 figuras que nos proponen también como 4 formas en las cuales se articulan diferentes escalas espaciales, es decir, cómo se articula lo global con lo local en estas formas específicas. Entonces creo que pensar un poco en términos de articulación de escalas nos ayuda también a ver esta tensión que se presenta entre cosmopolítica y cosmopolitismo. Y finalmente una última idea, y podría ser un poco como un guide de souvenir para Michel Agier, que se lleva un recuerdo de Tijuana. Creo que una figura local, global, que aquí mismo está, que aquí en Tijuana está reflejando esta tensión que Michel estudia, constituye lo que tristemente a la moda es esta población desalojada del Bordo. Aquí me voy a permitir rápidamente explicarle a Michel Agier. C'est juste une région où les déportés ont été établis dans un campement, ils étaient expulsés. Donc on parle beaucoup sur les médias, sur qui sont ces gens-là, s'ils constituent vraiment des déportés ou pas. Mais en fait, c'est
des exclus et des États-Unis et du Mexique, qui sont des porcentajes sobre la particular de la vida. Bueno, y entonces, si retomamos la expresión de Nicolas Puig para el próximo número de la revista Remy, creo que son un buen ejemplo de personas lost in transition, que están atrapados en este movimiento, ¿no? Como suspendidos en el movimiento. Pues yo termino aquí, entonces son algunas ideas que espero que puedan ser útiles para continuar la discusión. Gracias. Muchas gracias, Olga. Y ahora... Manuel. Buen día a todas, todos. Bueno, también quiero reconocer este trabajo crítico, sumamente sugerente, efectivamente provocador de Michel Ayer. Y quisiera retomar algunos de los puntos que él coloca, que siento que sobre todo se ubican dentro de una preocupación por colocar algunos anclajes para repensar algunos procesos que están marcando una parte importante de los desplazamientos y de la reconfiguración de las fronteras en sus distintos niveles nacionales, sociales en el mundo. Esto trabajado desde la condición cosmopolita y que implica una suerte de experiencia vivida en situaciones de frontera, pero sobre todo apostando a lo que podría ser una gran construcción cosmopolítica y que, como bien se señaló, alude a la posibilidad de un mundo común. Un mundo integrador, un mundo donde quepan todos los mundos, podríamos hacer ese traslado, pero que habría que empezar destacando que se conforma dentro de enormes paradojas, como son la reconfiguración de nuevas fronteras sociales, el atrincheramiento de fronteras nacionales, al mismo tiempo que observamos efectivamente estas cuatro figuras que me parecen centrales para repensar estos tránsitos y estas condiciones nuevas de las fronteras. También observamos estos inercias y estos atrincheramientos de fronteras en el mundo que nos obligan también a repensar la situación de frontera. Situaciones de frontera donde efectivamente el hombre, la mujer, el ser humano frontera se conformaría de extranjerías relativas y desde este punto de vista valdría la pena entonces repensar el tema mismo de las extranjerías relativas en contraposición con el tema de las identidades. ¿Cuándo podemos hablar de extranjerías absolutas y cuándo ha habido identidades esencialistas que desde el punto de vista pues nunca han existido en ese campo polarizado? Y entonces eso nos obligaría a trabajar desde lo que se propone en términos del híbrido cultural que vive en la frontera de dos modos diferentes, sin saber a cuál de los dos pertenece. Aquí quisiera entonces empezar a colocar algunos temas que tienen que ver con las nuevas formas desde las cuales se vive en condiciones de frontera y la necesidad de trabajar desde códigos culturales que nos permitan entender la comprensión y la construcción de sentidos de vida, de significados de vida en mundos fronterizos. Creo que si algo ha marcado mucho sobre todos estos 3.100 kilómetros de frontera común entre México y Estados Unidos ha sido esta supuesta condición donde efectivamente las adscripciones sociales, no esencialistas, pero sí identitarias, dejan de existir y se vive una suerte de agregamiento donde todo al final de cuentas tiene que ver con esa suerte de subsunción a los marcos culturales angloestadounidenses y la propia experiencia y investigación realizada en estas fronteras, en estas y otras, nos demuestra que al final de cuentas, más allá de compartir elementos, más allá de una hibridación sin código cultural, hay procesos de resignificación muy importantes que generan procesos de apropiación, de recreación, de resistencia, de disputa y de conflicto cultural, que en ocasiones adquieren formas muy sumamente importantes. Y entonces, colocado esto así, recuperando el propio origen del concepto de hibridismo cultural en los años 20, con los trabajos de Alfred Kreger, donde justo se plantea esta dimensión donde el hibridismo estará en cualquier contacto cultural que exista. Entonces estos procesos me parecen centrales y muy bien colocados, pero el asunto es
si estos se dan en un vacío de matrices de sentido, o si por el contrario se inscriben en historias y en marcos culturales donde casi 100 años después de la ocupación de Estados Unidos de México, y donde hay toda una población que fue cruzada por la frontera, que se pensaba entonces, no solo es una población cruzada por la frontera, no solo es una población que crece dentro de los marcos normativos educativos de Estados Unidos, por lo tanto se pierde cualquier referente que tenga que ver con la cultura propia, y todos los procesos de los años 60, la reinvención cultural como una propuesta política de resistencia social, política y cultural del movimiento chicano, de los movimientos de los derechos civiles de los Estados Unidos, nos obligan como a recolocar estos temas dentro de ámbitos un poco diferentes. Pongo por lo tanto estos ejemplos, pero podríamos pensar otros. Podríamos pensar el tema mismo de las favelas brasileñas y cómo se configuran identidades atrincheradas, donde los alemanes son esos otros enemigos, adversarios de la otra favela, lo cual yo pude constatar en una investigación también en las favelas de Río de Janeiro, o podemos constatarlo en los movimientos indígenas que recorren América Latina. El zapatismo recupera no una perspectiva de identidad esencialista, pero sí recupera marcos de identificación que han permitido construir nuevos escenarios de resistencia social, desde los cuales colocan un gran imago sobre el cielo nacional, desde el cual podemos ver el profundo racismo que prevalece en esta sociedad mexicana, que un día se le ocurrió decir que no había indios, que había ciudadanos, y por lo tanto todos debían ser ubicados de la misma manera. ¿Qué pasa con los procesos que recorren Ecuador, que recorren Bolivia? Toda una serie de elementos anclados en procesos de la relación con la tierra y de marcos identitarios que no tienen necesariamente que ver, yo insisto, porque no, obviamente estoy totalmente de acuerdo en que no existe ninguna identidad esencialista, que toda identidad es un proceso cambiante, pero estamos hablando de identidades que participan como sistemas de clasificación social. Y los elementos que definen esos sistemas de clasificación social, que conforman umbrales semantizados de adscripción, diferenciación, situadas, históricas, relacionales, tienen que ver con procesos que tienen que ver con el prejuicio, el racismo, el estigma, el estereotipo, y muchos otros elementos que siguen marcando y que siguen enmarcando los elementos de la convivencia. Y entonces, si lo colocamos de esta manera, me parecen sumamente sugerentes los 4 retratos de seres, de personas frontera, y las figuras sociales que con él se van construyendo. Y entonces simplemente me gustaría destacar como una necesidad importante, sobre todo frente a esta suerte de una inercia que no es la que aquí se está planteando, por supuesto, pero de repente todo se vuelve líquido, todo se desvanece, y no existen más estos elementos que tienen que ver con la construcción colectiva de significados, con procesos de reconocimiento en el tiempo, y que tienen que ver con construcción de adversarios, y desde las cuales efectivamente se configuran esos marcos de diferenciación, reconocimiento, seguramente no radicales y seguramente también no esencialistas, cambiantes, situados, pero lo que quiero es colocar que ambos extremos me parecen sumamente peligrosos. Me parece peligroso el esencialismo, el planteamiento que sobre todo prevaleció en los discursos del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, de una esencialización de las identidades, pero también me parece un tanto peligroso el planteamiento donde al final de cuentas parecería que estamos ubicados dentro de un campo de movilidad donde 10.000 muertos en esta frontera desde el inicio de la Operación Guardián en 1994, cuando en toda la historia del muro de Berlín murieron entre 200 a 640 personas, parecería que simplemente son las experiencias del flaner fallido, ¿no? o del paseante, o del migrante, o del viajero, o del intrépido viajero que quiere recorrer, y esto como que descoloca lo que son efectivamente procesos que no solo se están viviendo ahorita, todo lo que tiene que ver con las nuevas leyes racistas construidas desde esta identificación de un otro, que eso tanto aterraba
Samuel Huntington cuando define la principal amenaza para Estados Unidos, la población mexicana, etcétera, etcétera. Entonces a mí me gustaría ver eso, sobre todo repensando el tema de lo que yo considero esta gran paradoja del mundo global y lo que sería uno de las grandes trabas para construir una cosmopolítica más verdaderamente incluyente, y que tendría que ver justo con esta dimensión desde la cual podemos identificar sí procesos conjuntivos, sí procesos disyuntivos, sí procesos inyuntivos que definen los escenarios de frontera, y efectivamente dentro de esos estamos hablando de condiciones muy diversas, donde podemos efectivamente ubicar muchos elementos de la cultura angloestadounidense aquí en la frontera, de este lado, pero que son resignificados de forma muy distinta dependiendo de la matriz, de la experiencia cultural, de las adscripciones identitarias de los distintos grupos. Y no estamos hablando de cambios importantes a muchos niveles, pero en todo caso yo también quiero ser provocador en el mismo sentido que el trabajo, que la ponencia, desde un enorme reconocimiento, me parece enormemente sugerente el trabajo, y también quisiera colocar la pregunta, porque se plantea como una repensar desde la antropología, y el trabajo adolece de antropólogos en las referencias. Entonces, ¿cómo seguir pensando esta cosmopolítica desde una construcción disciplinaria del siglo XIX, y cómo eso también implicaría avanzar en nuevos paradigmas para repensar estos saberes, estas certezas y estas fronteras construidas desde distintos elementos también normativos y disciplinados y disciplinarios que siguen estando muy presentes en lo que llamamos las ciencias sociales y humanísticas. Entonces me gustaría terminar con esto. Quiero destacar, y porque hay muy poco tiempo, no hay mucho lugar para los matices, y lo quiero destacar mucho porque el trabajo que no nos tuvo tiempo el profesor de presentarnos completo, pero el texto escrito realmente es un texto de extraordinaria factura, sumamente recomendable. Muchas gracias. Bueno, vamos, antes de abrir la discusión, quisiera darle un tiempo, un momento al profesor para que responda a las observaciones. Sí, muchas gracias, me encantó los comentarios, y muchas gracias por esos comentarios enriquecedores. Yo quería no reutilizar 40 minutos para responder, entonces muy rápidamente. Hay algunas ideas que sus observaciones me hacen pensar interesantes colocar. De cierta forma, para mí la distinción, la polémica principal está con la filosofía, y la secundaria está con la antropología. Metiendo a su última pregunta, en la antropología fui formado y doy clases y seminarios de lo que se llama de la antropología contemporánea. Entonces mi horizonte es el contemporáneo, definir lo que es el contemporáneo para la antropología, y todo es el contemporáneo. Entonces tenemos que reanalizar, contextualizar a cada vez. La discusión principal que yo tengo con la filosofía es como fue colocado, de distinguir la cosmopolítica de una necesaria investigación sobre la condición cosmopolita como base social. Y lo que me llevó a eso fue un trabajo de Mintz-Price, Richard Price Mintz, sobre el hecho que en los siglos XVI, XVII, en las Américas, llamadas Américas Negras, la cultura no era un encuentro de dos culturas, la europea y la africana y la americana. Dijeron la base social de la transformación cultural en la situación de encuentro de cultura era la propia esclavitud. La esclavitud era
había que describir la esclavitud como base social mestiza con relación de dominación de la producción, de la invención de la cultura de las culturas afroamericanas. Y me pareció interesante retomar esa idea de que no hay automatismo de lo cultural, no hay autonomía de lo cultural, de lo política. Tenemos que saber cuál es la base social de un hecho cultural, de un hecho político, y la complicación hoy en día es que quizá la base social para todos es el mundo globalizado, con la necesidad claramente de etnografías globales, como dice Michael Burawoy, pero este contexto particular es el global, y es eso que me pareció interesante, decir que la condición cosmopolítica en cuanto base social de la cosmopolítica nos enseña mucho más cosas do que el discurso de la cosmopolítica como negociación, conflictos entre culturas distintas, identidades distintas, etc. Sí, hay la idea claramente de arendtiano, yo me pongo claramente en una perspectiva de preguntar siempre cuál es la posibilidad del mundo común, porque es el humano, que es el propio del humano. Cuando el acosmismo, el fin del mundo común, de cierta forma, es el fin del mundo. Eso me parece una cuestión muy importante. Eso es mi engagement, mi compromiso principal. Sí. La trampa identitaria, yo defino 3 elementos muy rápidamente de la trampa identitaria. Una es de usar el lenguaje identitario como una esencia para referir al otro, en cuanto la identidad cambia siempre en función de los contextos, es diversificada, es situacional, etc. La segunda es de suponer que los individuos son sometidos a la identidad colectiva que los damos y que no tienen subjetividad en cuanto nosotros queremos dar mucha importancia a nuestra propia subjetividad. Y la tercera es de confundir el etnos y el demos, de confundir una verdadera identitaria, una verdad identitaria absoluta o como superponible, transparente a la manifestación política. Y creo que el demos, la manifestación política, se define en un contexto y que un lenguaje del conflicto político puede ser lenguaje étnico, puede ser lenguaje de la memoria, puede ser cualquier lenguaje, pero su significado, sus enjeux, sus desafíos están en el contexto. Diferenciar, reconocer un demos, un sujeto, y por eso respondiendo también a su observación, reconocer un sujeto político en la manifestación de una oposición, de un grupo que toma la palabra y no lo rechazar como tradicionalismo, esencialismo, etc. Y agradezco la sugestión de hablar de personas fronteras y sugería del sentido de considerar que la condición cosmopolita es la base social, es la base social, entonces moviliza todo lo que es la persona, en el sentido mismo de la definición antropológica de la persona. Mi pregunta, pero también hay una voluntad de hablar de un humano genérico.
de un ser humano. Entonces por eso que usé la palabra que no es buena de hombre, porque hombre no es humano, pero sería el humano frontera, para no dejar la idea de que teníamos algo tan inscrito en la figura de la frontera como en la definición de Marcel Mauss, muy estructural y muy ancorada de la idea de persona. Pero sí, agradezco por pensar. Y me interesa mucho lo que dijo sobre los desalojados del campamento, porque de cierta forma eso es algo que se ve mucho en África, por ejemplo, desplazados que son rechazados más fuera, son duplemente exilados o duplemente desplazados, son deportados, desalojados. Y tenemos en África desplazados, nuevamente desplazados, o cuando refugiados se instalan en un campo de refugiados y que en un cierto momento se dice, ahora ustedes van a regresar a su casa, cuando hace 20 años o 30 años que ya están fuera de la dicha casa y que la casa no existe más. Y ellos transformaron el campo de refugiados en un tipo de ciudad, dicen, ahora es una otra violencia, la violencia de que ustedes van a regresar a su tierra. Y sí, agradezco los comentarios de Manuel, creo que yo he respondido un poco sobre sí, cómo hablar de esos que llama el demos, que no es el etnos, cómo hablar de reconocer la contemporaneidad de nuevas identificaciones, de nuevas peleas culturales, políticas, por sujetos que reutilizan la memoria, que utilizan la cultura, que utilizan todo lo que tienen. Yo digo que en cierto momento, cuando eso se vuelve una lenguaje de tomada de palabra, una lenguaje de política, eso se torna la lenguaje de un sujeto. Y es para mí el sujeto, la subjetivación política o lo que hablé al extranjero, no hablé aquí, pero en otra situación, el extranjero como siendo reconocido como un sujeto u otro, como un sujeto, el otro que viene que coloca en cuestión mi propia identidad. Este reconocimiento sería más reconocimiento del sujeto u otro, que quizá esa conceptualización nos ayuda a reconocer esas nuevas identificaciones sin caer en el esencialismo o mismo el esencialismo estratégico de los postcoloniales. Y bueno, gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a abrir el espacio por si hay preguntas, dudas, comentarios, por favor. A ver. ¿Alguien quiere empezar? Bueno, pues si no se animan, yo inicio. Allá el compañero Canario supongo que tendrá también alguna pregunta. Antes de que me gane la palabra y no nos deje hablar, mejor le preguntamos a Michel Ayer, ¿cómo pensarías el asunto del conflicto en este ámbito de la cosmopolítica y de la condición cosmopolita? Tiene que ver también un poco con lo que comentaba Manuel Valenzuela, todas estas reivindicaciones que finalmente nos refieren también a un conjunto social. Sabemos, por ejemplo, que en Francia, en París, hay una clínica de etnopsiquiatría donde van los migrantes por diversas causas, desequilibrios, traumas, una serie de trastornos que los llevan ahí. O sea, estos trastornos tienen que ver con una falta del sistema cognitivo, ¿no? O sea, ¿qué pasa con estas identidades
con esa identidad desequilibrada, con esos trastornos identitarios en el terreno del cosmopolitismo, ¿no? Yo creo efectivamente que la crítica de la identidad se realizaría sobre todo en el ámbito de que es algo que nos permite hablar de un lado, y creo que nos ha permitido hablar demasiado de un lado, y hay que reconocer que está toda la parte del otro lado, la diferencia. Para mí, además del estudio de las identidades, es muy importante estudiar las alteridades, ¿no? O sea, puede ser a partir del elemento situacional, pero sobre todo las alteridades que están dialécticamente integradas con el sujeto. Y bueno, también hay muchas cosas que seguir pensando. Está toda esta parte del inmigrante, y que no es su esencia de la identidad, pero como bien se mencionó, es reconfiguración de su pasado, de su experiencia, de su memoria. ¿Qué papel juega la memoria de este migrante en la composición del mundo cosmopolita? Ahora, nuestro compañero Le dan la tarea y la agarró. Esta mañana en la jornada ponen que soy defeño y sociólogo, lo cual y el compañero Luis Escala, que es surfer y canario. Entonces me quedé contento leyendo esta mañana la jornada. Forma parte de las identidades. Ya me siento un híbrido, eso que hayan dicho que soy sociólogo y defeño, pero bueno, no pasa nada. Yo no creo que la identidad cosmopolita exista. Creo que es una entelequia. ¿Quién es cosmopolita en este mundo? No creo que haya muchos, pero sí estoy de acuerdo con usted que hay que pensar en ese horizonte, ¿sí? Como un horizonte al que hay que aspirar un poco para poder situarse uno y proyectar sus argumentos. Cosmopolita, yo creo que el cosmopolitismo lo podemos encontrar en internet de repente, pero fuera de ahí algunos viajeros, pero hoy en día los más que viajan seguramente son los ricos, ¿sí? Y tampoco ese cosmopolitismo, creo yo que también se podría llamar cosmopolitismo, nos intereses, ¿o no? Por esta regla de tres, Paris Hilton es cosmopolita, ¿no? Más que todos nosotros. Entonces, de aquí mi crítica al cosmopolitismo. Es una provocación, y le voy a poner varios ejemplos. Sí me gustó que hayan retomado categorías históricas, metecos, habría que ir a la Grecia clásica, ¿no? Parias, sí son buenas para pensar estas tensiones entre migrantes que no creo que sean cosmopolitas, aunque ojo, habría que debatirlo, porque efectivamente hay experiencias vitales como la que usted hablaba, que saliendo de África viajan, residen en diferentes países africanos y luego en Europa también. ¿Se podría hablar eso de una experiencia cosmopolita? No lo sé, he aquí donde me queda la duda. Antes de acabar, planteando mi pregunta exacta, yo le recordaría que efectivamente casos de heterogeneidad cultural, de mestizaje, como siempre se llamó, de mezcla, las vemos en el Egipto hace 3.000 años, en Grecia hace 2.500 años, las encontramos en Asia, China, India. Hay experiencias de multiculturalidad. La famosa Toledo de las tres culturas con Alfonso X el Sabio, los judíos, los musulmanes y los cristianos viviendo en la misma ciudad, ¿sí? Sin mezclarse. Sí había mezclados, pero el que se mezclaba y se casaba entre sí, se mestizaba, era un apestado. Un poco lo que le pasó a Gonzalo Guerrero, el renegado, un español que se pasa a las filas mayas, se hace un maya y se dedica a madrearse a sus compatriotas. Es el primer mestizo, es el primer cosmopolita de América. A donde le voy es que
una vez dicho que no creo en la condición cosmopolita, aunque sí creo que puede ser un horizonte al que se puede aspirar, mi pregunta iría, Francia está en estos días con la expulsión de esta adolescente estudiante de origen kosovar, si no me fallan mis pocas neuronas que me funcionan esta mañana. La cuestión es, ¿cómo vería usted la política francesa de expulsión, por ejemplo, de migrantes indocumentados que ya estaban estudiando en Francia y que ahora están diciendo, sí te puedes quedar, pero tu familia no? Aquí entraría su análisis del paria, del meteco, ¿sí? Me gustaría que lo utilizara, por ejemplo, en este caso, o en la expulsión de romaníes, de los gitanos, rumanos y búlgaros, que aunque son ciudadanos de la Unión Europea, son expulsados. Aquí también creo que su análisis del meteco y del paria también entraría. Entonces me gustaría que me ilustrara estas categorías con este conflicto que hay actualmente en Francia, ¿no? Su opinión, ¿no? Tampoco hay que hacer 40 minutos. Y lo dejaría aquí. Gracias. Si quieren responder. Sí, muchas gracias. Quería refletir a partir de la colocación de Miguel. Yo me pregunto, quizá nos deberíamos distinguir una antropología clínica y una antropología política a partir de una misma condición. Yo estoy casi cierto que podemos decir que las fronteras necesitan de una antropología social, de una antropología cultural, de una antropología política y también de una antropología clínica, en el sentido que existe una experiencia del dolor, existe un sufrimiento del pasaje de la frontera hoy en día, que se diferencia del sufrimiento del exilio en general. Sabemos que fue escrito mucho, hay una literatura del exilio. Edward Said incluso se lamentó que había una literatura de exilio excesivo. El escritor se pone él mismo en el exilio para poder escribir fuera del mundo, por ejemplo. Entonces, hay una literatura, un pensamiento oriundo en este sufrimiento, en este estado intermediario que es el exilio. Y creo que sí hay, en el sentido de la frontera, de la violencia de la frontera, hay una necesidad de tomar en cuenta este sufrimiento de la frontera un poco diferente del sufrimiento del exilio. En este sentido, yo iría más lejos que la cuestión de la etnopsiquiatría y del sufrimiento del intercultural, etc. Yo diría que hay un sufrimiento ligado a la dificultad hoy en día de llegar. No tenemos tantos, pienso más en Europa y África, pero hoy en día no tenemos tanto inmigrantes, pero sí migrantes. El trabajo, por ejemplo, que para nosotros es muy importante, el sociólogo Abdelmalek Sayad, que hizo un trabajo sobre la doble ausencia del inmigrante, ausente de allá, a donde partió, y ausente aquí. Pero en este momento, en los años 60, es un sueño para hoy los migrantes ver lo que era en los años 60. Había una fuerte integración social, política, en el trabajo, etc. Hoy en día, los migrantes no han llegado, no son inmigrantes. Ellos salieron de un lugar, pero no han llegado en otro lugar. Y eso es lo que llamo de un sufrimiento de la frontera, un sufrimiento que no es exactamente lo mismo que el exilio. O entonces,
como yo había hecho un pequeño ensayo que escribí son 4 años atrás, que se llama No salieron del corredor del exilio, no salieron del corredor del exilio. Y eso lleva un sufrimiento particular. Quería rectificar un punto que yo sé que la idea que yo critico la identidad. Yo no critico la identidad, yo creo que la identidad es tan importante para cada uno que lo que yo discuto es las ultra simplificaciones, como si las identidades existiesen una vez por todas. Sabemos cada uno en nuestras vidas que si hubiéramos que responder a cuál es su identidad, podemos hablar mucho tiempo y nunca encontrar la respuesta. Y la cuestión que digo que la identidad no es una explicación que justifica, no es una explicación de los hechos sociales y del estado del mundo. Y claro, cuando nos preguntamos sobre la identidad, encontramos necesariamente el otro, la alteridad, tanto quizá a partir del momento clínico como en el momento político, pero quizá es interesante distinguir los dos y agradezco la sugestión indirecta de eso, es importante para mí. Son una palabra que sin los migrantes que hacen la experiencia del mundo a partir del pasaje de las fronteras reales en la vida, en la experiencia personal, social, en mi concepción es una experiencia de la condición cosmopolita. Él hace la experiencia del mundo y yo no quiero ser autoflagelador o paranoico, pero muchas personas que viajan por el mundo en los que podemos llamar de la bulle global, ¿no? la bolia global, no salen en el mundo, van de un mismo lugar para un otro mismo lugar y puede ser, a veces no saben a dónde están, no saben en qué país o en qué ciudad ellos están. Los migrantes que atraviesan la frontera con tanta la resistencia de la materia, ¿no? Experiencia y resistencia de la materia, de la real, ellos corresponden a una cierta forma de experiencia del mundo. Los roms es algo complicado, la política francesa de expulsión, estamos observándola y es muy interesante. Hoy de mañana está ya ayer se dio la información de que la Comisión Europea va a definir una task force para atacar en el Mediterráneo a los migrantes que quieren pasar, pero antes de ellos intentar pasar en el Mediterráneo. Entonces, está haciendo una guerra, sí. La política de expulsión está haciendo una guerra en Europa. Bueno, muchas gracias. Quisiéramos saber, ¿hay alguna pregunta? ¿Sí? Bueno, sí. Un breve comentario en relación con me parece un tema muy importante el que se plantea en relación con la dimensión emocional y la construcción sociocultural de la enfermedad a partir de la diferencia. Es un asunto que es muy fuerte, pensado desde las figuras que aquí se construyen y lo que esto implica en términos de la experiencia del viaje, del traslado. Y solo quería colocar un ejemplo que me parece sumamente ilustrativo, que es el caso de Martín Ramírez. Martín Ramírez fue un migrante de Jalisco, México, hacia Estados Unidos en los años 20. Él se va a trabajar y justo le tocan dos encontronazos, la Gran Depresión y el movimiento de la lucha cristera, con sus secuelas de horror, de miedo. Él vivió en la propia cuna del movimiento cristero y la información que recibe de la familia es realmente perturbadora. Y en Estados Unidos, con la depresión, es desempleado, no encuentra trabajo y duerme debajo de los puentes. Ahí lo encuentra la policía y
para agravio o para completar esta escena, Martín Ramírez no hablaba inglés. El diagnóstico súbito de la policía es: está loco, esquizofrenia incurable, y lo recluyen en el hospital psiquiátrico de Stockton. Martín Ramírez vivió 32 años en el hospital psiquiátrico con intentos tempranos de fuga, hasta que finalmente se fuga a través del arte. Empieza a agarrar papeles, raya con fósforo, con lo que encuentra, junta el papel con papa, con pan, miga de pan, con saliva. Terminó. El caso es que en esa condición Martín Ramírez muere en el propio hospital psiquiátrico. Nunca logró salir, nunca logró, digamos, nunca se revocó este dictamen de esquizofrenia incurable, que es otro de lo que hablo yo, de estas construcciones culturales de la enfermedad a partir de la diferencia. Finalmente, después de su muerte, de 32 años en el hospital psiquiátrico, se encuentran sus trabajos. Hace 4 años Martín Ramírez fue expuesto en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, ha sido expuesto en el Reina Sofía, ha sido expuesto junto con Marc Chagall, Joan Miró, con María Izquierdo, con José Clemente Orozco, en fin. Y aquí otra vez es esta, en las condiciones límite, como estas figuras que me parece muy importante repensar desde ahí, el pari, el meteco, todas estas cuestiones, la carga emocional de la experiencia a veces justamente tiene mucho que ver con una serie de diagnósticos que están construidos desde este umbral de la diferencia sociocultural y obviamente de quienes tienen el poder para dictaminar. Voy a tomar la palabra como moderadora, aquí nomás para... Y quisiera, muy brevemente, quisiera añadir algunas cositas. Uno es precisamente la cuestión del sufrimiento. Yo creo que, ¿por qué nos interesa? ¿Por qué nos preocupa? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tanto trabajo en África o en la frontera norte o en la frontera sur de México? Y creo que precisamente es un compromiso con las poblaciones que están en un momento en puntos extremos, no solamente desde la experiencia en el mundo, pero sus propias experiencias humanas. Entonces, de alguna manera, yo creo que es ese compromiso humano muy táctil, muy palpable, lo que nos lleva a pensar y repensar cuestiones como estas cosas teóricas que estamos discutiendo en este momento. Y en ese sentido creo que tenemos también que pensar en las cuestiones de derechos humanos. O sea, esa necesidad muy, muy concreta de ir más allá de, no voy a nombrar más de planteamientos, y pensar realmente en las necesidades y los derechos y las responsabilidades de las personas y de las autoridades y instituciones que están en el lugar y que tienen una responsabilidad con esas personas. Y creo que es una demanda política, es una demanda social, y es algo que tiene mucho que ver con estas poblaciones que realmente están en un punto límite. Las poblaciones en el bordo, en los campos de refugiados, etc., ¿no? La otra cosa es esta cotidianidad colectiva que existe. Y no voy a hablar de identidad, porque identidad como el concepto de cultura, como que causan demasiado ruido. Pero estas cotidianidades colectivas que además cambian en el tiempo. Y no sé, la verdad es que cómo manejarlo, y creo que es uno de los grandes problemas de la identidad, que cambia, que no todo el mundo comparte lo mismo, pero que de alguna forma quisiera nomás mencionar otro caso, como el caso que me mencionó a Manuel en los años 20, 30, de poblaciones de deportados de Estados Unidos, mexicanos, que llegaron a México con diagnósticos en Estados Unidos de esquizofrenia, de depresión, de una serie de cosas. Y lo que hicieron aquí en el país fue realmente empezar a incluirlos de nuevo en una cotidianidad colectiva de sus lugares de origen, para calmar los nervios, para tratar de reconstruir, digamos, psíquicamente a las personas. Y eran cosas muy sencillas. Era el idioma español, después de haber estado en Estados Unidos escuchando, tratando de comunicarse en inglés, que era ya que había causado rupturas psicológicas muy fuertes.
la comida, música, la religiosidad, la práctica religiosa, y que de alguna forma ancló a las personas para que pudieran reintegrarse o reinsertarse de alguna forma en un lugar, su país, un país de origen, a lo mejor no de la misma manera, pero que de alguna forma esas ataduras persisten a pesar de todo, y que fue una manera de reconstruir las personas para que pudieran de alguna forma ir de día a día, trabajar, dormir mejor, relacionarse con las personas. Entonces, creo que estamos en un umbral de alguna forma. Son preguntas, son situaciones límites que además cambian de día a día. Pero en fin, un comentario más. Preguntas aquí. Yo sé que tienen preguntas. Sí. Bueno, me parece muy interesante lo que nos planteaste. Nada más quería ver si tendrías alguna reflexión sobre, en esta experiencia cosmopolita que planteas, que es esta materialidad de la migración, ¿no? ¿Cómo miras o cómo piensas tú de las fronteras tan reales como la que tenemos aquí en este lugar, que es físicamente existe, es como triple frontera? ¿Cómo la metes en esta experiencia, en esta noción de lo cosmopolita, ¿no? Y lo cosmopolítico, ¿no? Porque evidentemente es muy político, ¿no? Esta frontera que es hiperpolítica, le diría yo, ¿no? Una pregunta más y ya. Buenos días. Bueno, tengo no sé si ustedes leyeron el libro o solo la ponencia. Yo leí el libro La condición cosmopolita, y ahora no desarrollaste mucho la última parte de tu trabajo, que creo que es la que me cuesta más trabajo entender, y entonces te pediría, yo sí creo en esa condición cosmopolita de sujetos que cada vez más tenemos como referentes, pues un mundo, ¿no? Un mundo que ahora nos es más o menos remoto según nuestras propias experiencias de vida. Y luego tú desarrollas la idea de pensar una antropología del sujeto y distingues diferentes dimensiones del sujeto que, entiendo, permiten pasar de la experiencia vivida a un sujeto político, pero no, como que tengo un embrollo entre cómo, si vamos a pensar más las identificaciones individuales, salir de la identidad, pero pensar en trayectorias de sujetos que van construyendo a lo largo de su vida, ¿cómo vamos a pensar las identificaciones más de grupo? O sea, ¿solamente vamos a pertenecer como grupo al mundo? ¿O cómo vamos a pensar la atención de lo individual y lo colectivo si queremos pensar más en sujetos y no en grupos o en identidades de grupo? Le doy la palabra. Gracias por las observaciones. Rápidamente, ¿no? Porque son cuestiones, comentarios que merecen mucha atención y desdoblamiento, desarrollo. ¿Cómo ve las fronteras tan reales? Yo lo veo al centro. Por eso que hay una parte central en el libro de la Condición Cosmopolita, que es sobre reimaginar la antropología a partir del descentramiento, de repensar el descentramiento, no el descentramiento cultural antiguo, pero un descentramiento actualizado en la globalización. La globalización multiplica las fronteras, entonces la antropología puede
entender las emergencias, lo que está ocurriendo, lo que está llegando, yendo no lejos en otros exotismos que de hecho son todos en el mismo mundo, pero yendo para todas las fronteras, las situaciones de frontera. Entonces la frontera está en el centro, aún más porque hoy en día hay un conflicto en todas las partes del mundo, pero aquí creo que hay, como hay en el Mediterráneo hoy en día, hoy exactamente estos días, hay un conflicto sobre la cuestión del muro. Hay un conflicto que el muro, para mí el muro es el contrario de la frontera. El muro hace desaparecer la frontera en el sentido de que la frontera es el lugar de la relación, del encuentro, del reconocimiento. Y el muro impide el reconocimiento del otro. Entonces, la frontera hoy en día es el asunto de la política. Es por eso que hay tantos conflictos. Y lo que creo que hay más y más son guerras a la frontera. Son formas de conflicto que se vuelve muy violento. Quizá yo soy un poco influenciado por la actualidad de estos últimos días en el Mediterráneo, pero el número de muertos reconocidos, porque antes, hace 20 años que hay muertos que no son públicamente declarados, reconocidos, pero porque hubo le maire d'une ville, el alcalde de Lampedusa, por ejemplo, el propio Papa, que declararon que es una vergüenza, etc. Empezaron las medias a se interesar y los naufragados fueron rescatados del fondo del mar, que generalmente no son dejados. Los pescadores de Lampedusa lo saben porque ellos saben que hay muchos muertos en el Mediterráneo. Y ahí fueron rescatados y descubrieron 359 muertos de una embarcación sola, y el otro día, 3 días después, tuvo otra. Quizá yo estoy un poco influenciado por esa actualidad para pensar que es una violencia tan fuerte que la actualidad nos lleva a pensar que es un tipo de guerra en la frontera, pero sí creo que hay algo mucho central que está ocurriendo en la frontera. Lo de su colocación, agradezco el comentario sobre el libro. Sí creo que el sujeto no es una negación del grupo, como yo digo, no es de no reconocer la importancia para cada uno, cada grupo de su identidad, pero digo, para no sin parar refletir sobre identidad, no hay identidad, ¿qué es identidad? Coloco como una solución, digamos, metodológica para la antropología, con la noción del sujeto. Digamos, vamos a ver cuándo, en qué condición hay un sujeto que se manifiesta, y el sujeto es que me interesa, porque el sujeto en el sentido de que algo que ocurre y que cambia una situación. Y el sujeto político y desdobla el sujeto ritual o estético, o el sujeto urbano también, el acampamento puede ser una forma de presentar el sujeto en el contexto urbano. Y eso agradezco su comentario, no hay otros comentarios a hacer, pero concordo con la importancia de la cotidianidad. Es por eso que yo imaginé la importancia de la noción de condición. La condición es un poco el reflejo de la cotidianidad, que no hay condición, no es identidad, no es lo que ocurre, lo que yo puedo ver en un cierto momento. Y lo que usted está diciendo sobre el sufrimiento y la cuestión de los deportados, nuevamente, después de los comentarios de Manuel, me hace pensar que con la importancia de las migraciones y de la dificultad de migración, vemos una temática que está pidiendo no solo en la psicanálisis
pero también en la antropología y la filosofía, es la temática de la nostalgia, ¿no? Y la nostalgia es por qué hoy en día esta temática está llegando tan fuerte, y por esta situación de exilio, de sufrimiento, de fronteras, también de inacabamiento del percurso del migrante, coloca centralmente la cuestión de la nostalgia en el sentido de perder algo, ¿no? Y no encontrar algo que hace resolver esta pérdida, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Ante todo al profesor Agier y también a Olga Ochers y a Manuel Valenzuela y a todos ustedes por participar. Ya,